El trabajo es muy importante para nuestras vidas. De hecho, está presente en la Biblia. Dios trabajó creando y formando el universo, organizando cada detalle. Y lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si ustedes siguen leyendo un poco más el capítulo, podrán observar que Dios fue creando cada cosa con su voz. Aquí vemos a nuestro Dios trabajando. El trabajar es tener la responsabilidad de cuidar y administrar lo que Dios nos da. Muchos creen que es un castigo por lo que Adán pecó, pero lo que no entienden que Dios encomendó al hombre al cultivo y el cuidado del jardín antes de que el hombre pecara. Y lo vemos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Aquí Dios le había puesto a Adán en el huerto del Edén para que trabajara el cultivo de la tierra. Pero luego que el hombre pecó, el trabajo pasó a ser más pesado. El cultivar la tierra es un trabajo muy difícil, pero es esencial para la supervivencia del hombre. En el mismo libro de Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19, dice la palabra de Dios: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto quiere decir que la entrada del pecado en el mundo trajo como consecuencias que el trabajo para ganarnos los beneficios sea con sudor y esfuerzo. Pero no es malo trabajar, ya que con el esfuerzo podemos entender lo que nos cuesta las cosas tener. Por medio del trabajo tenemos la oportunidad de usar nuestros dones y talentos para poder realizar el trabajo y desenvolvernos en áreas que nos guste trabajar, en áreas que nos guste hacer, como por ejemplo el que es mecánico y le gusta cómo arreglar los carros, el que es albañil, el que es maestro, la costura y confección. Esos tipos de trabajos, entre otros, son dones y talentos que Dios puso en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que nosotros lo pudiéramos desarrollar. Y por medio de esos dones, nosotros estamos trabajando. A lo largo de la historia, podemos ver en la Biblia que ellos trabajaban. En Éxodos, capítulo 20, versículo 9, dice la palabra de Dios: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios aquí le dijo al pueblo de Israel que tenía que trabajar 6 días en hacer toda la obra que ellos le correspondían hacer en aquel tiempo. Dios aquí le está mandando al pueblo de Israel a trabajar y que hiciera toda su obra. También podemos ver que Job trabajó, era dueño de ganados, hombre de gran renombre. Pedro era uno de los discípulos de Jesús, él era pescador. Lucas, y él era médico en aquel tiempo. Mateo era cobrador de impuestos. José era siervo, mayordomo, administrador, encargado del palacio y por último fue gobernador. Y Jesús trabajó como carpintero y lo podemos leer en el libro de el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas
y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Todos ellos trabajaban con esfuerzo y nosotros deberíamos hacer lo mismo, sin quejarnos. Hay personas que el trabajo para ellos es una carga, un fastidio. A otros no les gusta trabajar. Si pensamos por un momento cuántas personas hoy en día se levantan a buscar trabajo, con la esperanza de conseguir uno para poder llevar alimento para su hogar, y unos que sí lo tienen no lo valoran. Dios nos manda a trabajar y en su palabra lo dice. Debemos aprender a valorar y disfrutar el trabajo que Dios nos permite tener. También debemos tener una buena actitud al momento de trabajar, con ganas, con alegría, con gozo, con paz, porque tenemos un trabajo. El tener un trabajo es una bendición. Debemos dar gracias a Dios por su provisión de trabajo. El trabajo nos ayuda a tener lo necesario. El trabajo viene de parte de Dios. Mis hermanos, pero no todo también es trabajo. También Dios nos mandó a descansar. En su palabra dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda obra y reposó el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Aquí vemos que después Dios de crear todo, Él descansó. Al pueblo de Israel le dijo: trabajarás 6 días, el séptimo día reposarás. El día de reposo o descanso, Dios lo ordenó porque nosotros necesitamos pasar un tiempo sin prisa en la adoración y descanso cada semana. Dedicarle tiempo a nuestro Dios. Así que no todo es trabajo. También para compartir con la familia, hijos y en el hogar. No debemos esclavizarnos, no confundamos las cosas. Aprendamos a trabajar cuando hay que trabajar y a descansar cuando sea el día de descanso. Quiero finalizar este hermoso devocional con un pequeño versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 11, y dice la palabra de Dios: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Mis hermanos, reflexionemos. El trabajar es una bendición que Dios nos ha podido entregar, que nos ha podido dar. Son dones y talentos que nosotros vamos desarrollando también para poder entender que con esfuerzo nosotros podemos lograr tener y llevar el pan de cada día para nuestros hogares, y para que podamos entender el esfuerzo que nosotros hacemos para poder tener lo que necesitamos, que las cosas en este mundo se obtienen con esfuerzo, y es lo que Dios nos quiere enseñar. Mis hermanos, acompáñenme a orar. Amado Señor, Dios Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por el trabajo que hoy en día mis hermanos tienen, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición tan grande, Señor, que le das a todas aquellas personas que hoy en día puedan tener y están en un trabajo, Señor. Gracias, Señor, por esos dones y talentos que les has otorgado a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por darnos, Señor, cada día las ganas, Señor, las fuerzas de levantarnos muy de mañana para salir a trabajar, Señor. Gracias, mi Dios, por todo el amor, por toda esa gracia que derramas en cada uno de nosotros, Señor, aunque no merecemos todo ese amor de tu parte, porque somos pecadores. Y aún así, Señor, tú te complaces en bendecirnos día tras día, Señor. También te pedimos, Señor, que aquellas personas, Señor, que hoy en día no tienen un trabajo, Padre, y que se han esforzado en conseguir uno, te pedimos, Señor, para que seas tú abriendo esas puertas de bendiciones para que aquellas personas puedan lograr conseguir ese trabajo, Señor. Gracias te damos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.